Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 10 de octubre de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Gaspar Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches, don Gaspar, bienvenido. Buenas noches a todos, buenas noches, Madalena. En la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Don Domingo Bello Janeiro es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, igualmente. Doña Cristina Bandín es trabajadora social y es candidata por Santiago del partido Saín Galicia. ¿Qué tal, doña Cristina? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Y en la esquina de la mesa, don José Luis Sousa, es ingeniero industrial y empresario. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias y un placer compartir con ustedes este programa. Bien, pues compartimos todos este programa y estamos compartiendo, aunque en cadena diferente, con el debate que está teniendo lugar hoy. Llevan más o menos media hora. Feijóo, Jorquera. Vamos a ver qué cuota de pantalla tienen hoy, a ver si alcanzan ese 31%, creo que tuvieron el debate Pachi Vázquez, Feijóo. Está todo dicho. ¿Se va a decir algo nuevo, don Gaspar, por ejemplo? En absoluto, no se va a decir nada. Hoy tocaría ¿Están diciendo algo nuevo o no? No, yo ahora precisamente estamos entrando a través de las redes sociales. Hay un punto que sería el verdadero a tocar hoy, pero tendría que aprovecharlo el presidente Feijóo, que es a Jorquera, pidiéndole que explique lo que va a hacer el 21, a partir del 21 si gobierna, con la famosa independencia, que estoy seguro que lo tienen ya más que hablado con las otras diferentes fuerzas, si es que no logra la mayoría absoluta el Partido Popular. Para mí es donde está ahora mismo el único punto de lo que sigo diciendo, ha sido una pantomima lo de los otros debates y pero bueno, metidos ya en arena, creo que la clave va a estar ahí. Si tiran por ese lado podremos enterarnos de algo, el resto está todo dicho. Por lo que hemos podido ver, Feijóo está un poco menos nervioso que con Pachi Vázquez, ¿no? Feijóo, el primer debate tenemos que recordar que lo hizo desde un punto como presidente, sabiendo la responsabilidad que tiene. Él sabe él conoce que los debates pueden quitar o poner un presidente, aunque parezca mentira, y de alguna forma, bueno, pues jugó su papel. Pachi estuvo al principio un poco valiente, pero después se enfriaron, quiero decirte, ahí para mí fue una victoria entre comillas del presidente gallego. Tampoco vamos a desmerecer la participación de Pachi, porque ha sido duro en los contenidos y en la historia. Ahí sacaron temas, por ejemplo, hoy mismo todo esto que está saliendo, que supongo que a lo largo de este debate hoy en la televisión de Galicia salga, todas estas posibles irregularidades que yo no me creo, que si la hermana del presidente, que si tal, estas son historias que bueno, que los medios entramos a ellas y que yo creo que no deberíamos entrar, fíjate bien, en plena campaña es muy fácil, a hablar de la presunción de inocencia y dejar caer la cosa, porque el pueblo, al fin y al cabo, oye, lee y, bueno, deja que algo queda, ¿no? Pero siempre se hace. Siempre se hace, claro. Siempre se hace, y si hay un coche se expone el coche, si hay un avión se expone el avión o no se expone el avión. Hablando de coches, yo recuerdo en primera persona cuando Zapatero gana las primeras elecciones nacionales, recuerdo la frase de él utilizaba en aquella ocasión, utilizaba un vehículo, creo que era un Citroën, si no mal no recuerdo. Su primera frase en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, ¿sabes? Allí donde hacen las convenciones, dijo, en Gran Vía, dice que él seguirá utilizando aquel coche el resto de su vida. A las 48 horas ya andaba con su Audi blindado y se acabó. Es que son cosas que carecen de importancia. Y lo creía, estoy segura de que lo creía. Completamente. Sí, igual que cuando a alguien le toca 300.000 millones, dice, no, voy a seguir donde vivo y voy a hacer la misma vida que hago. Y eso realmente no es así, pero cuando se dice, se cree. Sí, don Carlos, con todo lo que hemos visto, con todo lo que está sucediendo ahora, ¿cree que hay algo, que está todo dicho, hay algo por decir? Hombre, decir que se haya podido decir todo es muy pretencioso, siempre hay muchas cosas por decir, ¿no? El propio formato de estos debates, digamos,
bueno, pues hay cierta opinión generalizada de que constriñe un poco la frescura en la discusión de temas, porque los temas, digamos, los introduce el moderador y no son temas que introducen las propias partes del debate. Pero aún así yo creo que son debates que tienen su interés. Yo, contra lo que a veces se ha leído estos días, pues yo creo que en estos debates, como bien dice Gaspar, no sé si se decide la presidencia o la victoria, pero sí que se decide algo, que ya es más que nada. Algunos votos, y en este caso yo sí que veo una particularidad que creo que es muy importante, y es que en estos debates no solo se la juegan los que están en el debate, bueno, también, sino que las consecuencias del debate repercuten también en las otras 3 o 4 formaciones que compiten contra los 3 que participan en los debates. De forma que si, por ejemplo, decepcionan los 3 partidos, digamos, que están ahora en el Parlamento, pues una de dos, o aumenta la abstención o puede aumentar el voto de esos otros 4 partidos. Es decir, que estamos ante una situación nueva y por eso mismo creo que es muy interesante. Por eso estos debates tienen o pueden tener, yo creo que van a tener más efecto del que habitualmente tienen. Sí, de hecho sorprendió mucho, ¿no?, el share que tuvieron, ¿no? Sí. Pero siempre que se abra más partidos, es que si no... Claro, es que hay que abrirlo a más partidos. Porque a mí me gustaría ver al Partido aunque no se abra más partidos, por ejemplo, si imaginémonos, entre Núñez, Feijóo y Vázquez, si los dos decepcionan, los partidos que no son el PP y el PSOE salen beneficiados. Pero eso es un riesgo. No, pero quiere decir que incluso aunque no participen en el debate... Ya, pero es una consecuencia, digamos, y es algo absolutamente pasivo. Vale, pero quiere decir que estos debates van a repercutir no solo en los que participan en el debate, sino en los otros partidos que están ahí a la expectativa, alguno de ellos con expectativas importantes, y eso hace que estos debates tengan un valor añadido. Vamos a ver, don Gaspar, deje que intervengan por aquí pero y luego ya... le ponemos una cuestión. Hablando ¿Le ponemos a quién le ponemos? Proponemos. Pero deje primero que intervengan así en una primera ronda y luego... A mí, vamos, o que me parece que son debates bastante enlatados e que se venden bastante como unha escenificación da democracia e me parece que non teñen nada que ver con eso, non? Si que son interesantes, eu os sigo, vamos, habitualmente, e os siguen moitos galegos, pero me parece bastante enlatado o tema, non responden entre eles as cuestións que plantexan uns e outros, senón que pois len o que teñen previsto. E, bueno, pois, iso non é a democracia, vamos, como decía Gaspar, estou totalmente de acordo, hai moitísimas opinións, moitísimos proxectos que non teñen espazo nen medios públicos nin medios privados. En medios privados un pouco máis, pero vamos, en medios públicos, desde logo, ningún. Entón, bueno, pois, me parece que non pode ser que os debates sexan a nosa democracia, sobre todo cando son pues asesores, formas de comunicarse, etcétera, etcétera, que ves repetitivamente, ¿no? Sí, a mí se me ocurría una cosa, y la voy a plantear. Habría que verlos, parece una cosa absurda, pero bueno, no es tan absurda por lo que voy a decir. Habría que ver los debates de espaldas, como hacen en este concurso de La Voz. Sí, porque es que oirías la verdad, tiene y no estarías pensando en todo eso subliminal, que nos entra subliminalmente, la corbata, la iluminación, la face language, etcétera, etcétera. Entonces, de espaldas, como si fuéramos ciegos, ¿no? Porque es que no nos están diciendo muchas veces la verdad, sino nos están diciendo, bueno, pues lo que quieren en ese momento transmitir, que seguramente no está de acuerdo con eso. El primero de los debates, el famoso entre Nixon y Kennedy, digo, no solo es ninguna tontería, sino que se hizo... distintos resultados televidentes y radioyentes. No voy a decir eso. Por mucho que don Manuel Fraga le haya contestado a Pérez Varela cuando cayó la corbata, óigame, que esto no es... pero los astres no hacen las campañas, ¿no? Efectivamente, lo que sí es cierto es que ahí se hizo una encuesta para ver quién había ganado el debate,
en la radio, los que lo habían oído por la radio y los que lo habían visto en la incipiente entonces televisión. Y con una diferencia abrumadora, los que lo habían oído por la radio habían dado como ganador, como convincente al que entonces era presidente Nixon, porque bueno, pues les parecía más razonable el planteamiento que hacía, mientras, como estás asintiendo, bueno, pues después. Sí, del candidato del año 60. Sí. Y entonces, frente a los que lo habían visto por la televisión, que habían dado como ganador indudablemente a Kennedy, porque te parecía más tranquilo, más relajado, con un rostro bronceado. Saben que además... Y eso figura en los manuales de Telegenia. Sí, pero por ejemplo, en el primer debate, si se fijan, por la refrigeración del debate en Televisión de Galicia, volaban los papeles. Cada vez que alguno, o Pachi Vázquez o Feijóo, hacía algo con el papel, aparecía volando, porque entonces los asesores de Kennedy mantuvieron una temperatura bastante elevada, que Kennedy, que era bastante... Don Domingo, aterrice ya, venga, vamos a lo que nos ocupa. No, lo soportaba mejor y otro no paraba de sudar. Bueno, venga. Lo digo porque trató el tema y no hacía más que interpelarme don Carlos. Bueno. Pero por eso, mire, fíjese, yo creo que... No le haga caso. No, yo solo le he precisado que en aquella época Nixon no era presidente. ¿Quién era el presidente? Era el candidato, era el vicepresidente. Don José Luis Sousa, años 60, a ver si dilucidan si era presidente Nixon o no. Don José Luis Sousa, Bueno, ¿quedan cosas por decir? Pues yo creo que quedan muchas cosas. Se presenta Kennedy, Nixon. ¿Quién era el presidente? El presidente, pues Bueno, era el general por favor, que vino aquí, Eisenhower. Por favor, vamos a dejar que Don Eisenhower, José Luis Sousa... Era vicepresidente Nixon. Don Domingo, cállese, por favor. El presidente era Don José Luis Eisenhower. Sousa. Yo creo que estos debates aportan mucha telegenia, pero aportan muy poquito al conocimiento de los que van a votar. Yo siempre abro el medio correspondiente con mucha ilusión y cuando termina pues me siento realmente frustrado, porque no se tocan los temas que la gente, que entiendo yo, que quieren que se toque. Ahora mismo hay muchísimos problemas sociales, hay muchos problemas económicos, hay muchísimos problemas de trabajo y la verdad es que en estos programas esos temas se pasan muy por encima y sin embargo pues se entra puntualmente y a veces de manera excesiva en la descalificación personal. Yo creo que los debates aportan muy poco en el formato que se está viendo y además se dijo aquí, son demasiado encorsetados, en fin, no es un debate cómodo y creo que se aporta prácticamente nada para dirimir el voto en positivo o en negativo. Del debate de Pachi y el presidente, pues yo creo que el presidente salió reforzado, en mi opinión salió muy reforzado, pero yo sigo echando muy en falta que se toquen los temas fundamentales que demanda la sociedad en este tipo de debates y por suerte o por no suerte, pues la verdad es que no se tocan y uno cuando comienza a escucharlos, pues empieza y termina exactamente igual que como estaba. El punto más importante de los tres bloques, en general, el punto más importante del debate o los puntos más importantes del debate. En los recortes, sanidad, empleo. El empleo, pero fíjese ahí donde se equivocó radicalmente. Vamos a ver lo que nos decía, lo que le decía Pachi Vázquez sobre el tema de sanidad. Os nosos maiores non van a pagar os medicamentos. Non van a pagar os medicamentos porque vamos a poñer en marcha políticas de fiscalidade para que paguen os medicamentos que máis ten e que lle repercuta a coste cero a todos os pensionistas galegos. Bueno, pues era lo que... En las propuestas, por ejemplo, esto es absoluta y total demagogia. Porque el análisis es que está muy lastrado, entre otras cosas, porque este señor fue el que dijo, y se lo recordó ahí el presidente Feijóo muy bien, que si os acordáis, que eran irresponsables, lo dijo en el Parlamento, de la irresponsabilidad sanitaria, cuando precisamente él es médico y después él no lo manifestó en ningún caso, no lo consiguió probar. Y en todo caso, hablar de sanidad
bueno, pues una persona que formó parte del bipartito, que lleva en las listas de, por ejemplo, ministros de Zapatero, como el compañero de don Carlos, pues claro, tiene muy poca dosis de credibilidad en estos momentos. Bueno, pero también sí le dijo, no vamos a echar por tierra todo el discurso de Pachi Vázquez. Pachi Vázquez le dijo grandes verdades a Feijóo. Pero fíjese, habló después del paro, que vale, es una vergüenza. Pero, por ejemplo, cuestión de sanidad, ¿qué le dijo? Bueno, pues que efectivamente con los hospitales en construcción que están parados, porque no hay dinero, y como están adjudicados a empresas privadas, pues óigame, que no. Y que, óigame, y no le hablo, me parece, de los médicos jubilados, pero están jubilados ahora todos los profesionales que cumplen 65 años y no los van a reponer, simplemente porque quieren ahorrar X millones. Y bueno, pues la razón hay que darla a quien la tiene, sea Feijóo, sea Pachi, sea Jorquera, y la verdad, sí, pues, pero, es la verdad. A lo mejor ahí hay una mala gestión. Uy, se me fue el santo al cielo. Sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que falta en estos debates? O sea, falta, primero, frescura. Segundo, que no se mediatice tanto el planteamiento. Vosotros, ahora mismo, ¿qué echáis? O sea, ¿qué otro debate haría falta? Beiras. Yo parto de la base. Conde, ese debate. No, Beiras Conde o Beiras el que sea, y los partidos minoritarios. El debate sin duda más decepcionante, porque fue plumífero totalmente, era fue el de Jorquera con Vázquez. Pero también tiene su interés. Sí, pero bueno, tiene su interés. Fue un y tuvo un 19%. No, sí, fue un conjunto, como decía ella, de halagos y de yo hago preparándose para el pacto. Teniendo en cuenta que en las encuestas día a día, porque es importante también que muchas veces se minusvalora la campaña, pero fíjese, usted hablaba de Beiras en el 97, con una campaña tan suicida y tan pues realmente incisiva y agresiva de Abel Caballero, se hundió el PSOE y dio el sorpaso con Beiras a la cabeza. En la del 2009, sin ir más lejos, Feijóo no partía con la mayoría absoluta que finalmente consiguió, es decir, que no es baladí. Yo creo que ahora lo están dando las encuestas precisamente en La Coruña, después de la lucha que tuvo el Partido Socialista, está en caída libre día a día, el PSOE, y en Pontevedra igual, y yo creo que el bloque se puede estar también desinflando hacia alguno de estas otras corrientes. Bueno, yo lo que he hecho de menos realmente es la participación de pues estos partidos más pequeños, ¿no? Bueno, pero como decía don Carlos, porque las televisiones públicas pues deben también tener su rinconcito, ¿no? No, pero fíjese, decía don Carlos que incluso a veces el ausente termina venciendo, porque por ejemplo, para mí el vencedor del debate entre Pachi Vázquez y Jorquera fue Feijóo. Bueno, aparte de Beiras también, pero Feijóo en primer lugar. Sí, pero bueno, es que efectivamente ellos ganan, como decía don Carlos, como consecuencia de que no encantan o no convencen los que participan. Pero a mí me gustaría que pues de uno en uno pues cada uno pudiera pues explicar sus propuestas, ¿no? Sí, de uno en uno o varios juntos. No, pero juntos no, quiero decir, cada uno con su turno explicando sus propuestas. Sí, pero eu creo que se metesen máis partidos no debate de Pachi con Jorquera, pois sería bastante máis interesante, porque faría máis distinción entre as posturas. O sea, ali o que estaban escenificando, primeiro, Pachi Vázquez se repetiu constantemente, vamos, un aburrimento, porque repetía textualmente o debate do día anterior con Feijóo. E segundo, Jorquera, co tema pois tampouco se explayaba nas súas diferencias, ¿no? Co tema do posible pacto. Entón, a mí me parece que hai moitas cousas que se podían dicir. Para el votante tamén tiene interés. Sí, terá, pero tería máis interese se outro partido, como o Xain ou calquera outro, lle sacase a Jorquera os temas que comentou e lle sacase a Pachi Vázquez os temas que comentou, porque entre eles non interactúa. No, pero fíjese que si estuvo tan desafortunado, por ejemplo, Pachi Vázquez, antes usted lo comentaba, hoy se constituyó el nuevo ayuntamiento con el alcalde a la cabeza de Orense, pues, y que es en teoría un gobierno bipartito. No está clara la posición, bueno, seguro que sí, pero no, por lo menos formalmente clara, la posición del Bloque Nacionalista Gallego. Pues un tema que efectivamente preocupa, sea o no en campaña, es el de la financiación de los partidos políticos y en consecuencia la corrupción. Y fíjese usted, Pachi Vázquez a lo que se dedicó es a decir que no había el contrato de Pemex. Cuando
cuando realmente todo el mundo sabe que ese tipo de contratos internacionales están sometidos a una cláusula de confidencialidad, cuando lo que le podía decir es, mire, lo que se ha hundido es el naval, o no ha habido ayudas en general a la industria. Don pero Carlos, no un caso que ahí no está de acuerdo con lo de Pemex y usted en la manera de hacerlo. Yo creo usted lo escribió y ya lo contó aquí el otro día. El presidente candidato se ha equivocado gravemente. Se ha equivocado gravemente, primero, porque él, ahí está la prensa, dijo que estaba dispuesto a enseñar el contrato. Esas fueron declaraciones de él. Entonces, bueno, luego resulta que hay una cláusula de confidencialidad que también hay que interpretar y hay que... No, se lo digo yo, que eso es Don Domingo, déjele que argumente. Si es tan amable. Entonces, lo primero, el presidente candidato dijo que estaba dispuesto a enseñar el contrato. Una de dos. O no tenía ni idea del contrato y por tanto hablaba sin saber, o conocía el contrato y no estaba diciendo la verdad. Bien, esto de entrada. Pero además hay una cláusula, efectivamente, de confidencialidad, pero hay que entender lo que dice esa cláusula. Esa cláusula dice que no se pueden revelar aspectos sin el acuerdo de Pemex, pero sí que se pueden revelar con el acuerdo de Pemex. Entonces, ¿por qué no se pide a Pemex o a Pemex Internacional, que no es lo mismo que Pemex, dicho sea de paso, que no es lo mismo? ¿Por qué no se pide formalmente, podemos hacer público este punto o el otro? Porque con el consentimiento de la otra parte sí es posible hacer públicas cláusulas o parte de las cláusulas. Por tanto, esa cláusula de confidencialidad no es absoluta. Implica simplemente que con el acuerdo de Pemex Internacional, está en el contrato, que con el acuerdo de la otra parte, y me remito a lo que ha dicho el presidente de SEPI ante las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, con el acuerdo de la otra parte se puede hacer pública. Muy sencillo, porque no se pide formalmente, a mí no me consta que se haya pedido el hacer público. ¿Que Pemex Internacional dice, pues no podemos hacerlo público? Muy bien, pues ya tenemos la respuesta de Pemex Internacional, ya sabemos que no se puede hacer público, pero antes de eso habrá que hacer una solicitud formal, que a mí no me consta que se haya hecho a Pemex Internacional. Vemos el momento del debate donde se hablaba de Pemex. Porque non distingue ás veces entre a verdad e a mentira. Eu simplemente lle deixo a carta firmada polo conselleiro delegado de PMI. Usted sabe, mire, no, pero este tema é moi fácil, presidente. Mire, voy a leer un parágrafo. Perdone, pero ejerza de presidente de Galicia. Entréguenos, pero perdón, entregue a Galicia o contrato. Que non haxa contratos, verdad? Deixe que lle lee un parágrafo. Pero si non ten contrato, home, si vostede non ten ningún contrato. Respecto a su voluntad. Bueno, incluso ayer Montoro en el Congreso sí dijo que iba a haber muchísimos más contratos, ¿no? Todo este tipo de contratos, sí que existe. No, pero es que no la va a dar nunca porque no le interesa. Es decir, yo acabo de participar. El debate tenemos nada más una hora y es mucho más que Pemex, eso es uno de los puntos y ya seguiremos aclarando. Yo quería que hablara una petición, bueno, el FAS lo dice claramente. Yo quería que hablara doña Cristina. Porque como ella no participa en estos debates, pues de alguna manera no es protagonista, pero yo quiero que sí sea protagonista aquí en la bitácora. ¿Hay contrato o no hay contrato? Adelante. Partamos de vamos, non vou a comentar de Pemex, vamos a saltar de tema, pero creo que nos debates sí que se viron moitos temas nos que se podía ter seguido o tema, non? Se podía ter falado máis claro, non? Para os cidadáns. Por exemplo, o tema da lingua, no debate de Pachi con Jorquera, que evidentemente non están de acordo, e Pachi dixo que estaba de acordo coa era Fraga. Pois entón que nos explicaran, non? Como se iba a facer iso nun posible pacto. Ou, por exemplo, o tema da estabilidade ou da solvencia económica de Feijóo famosa, que vemos agora pois que saen nos consellos de contas informes que din que a contabilidade pois é mentirosa tamén, non? E que se moven gastos. Vemos isto que precisamente le saca Pachi Vázquez en el debate con Jorquera. Pero onte, hoxe, nos despertamos con algo tremendamente grave. Nos despertamos con un informe do Consello de Contas que contradice todo o que dixo onte o señor Feijóo en este plato, aquí mesmo onde estou eu.
Un informe que dice que no ano 2010 se retiraron das contas galegas 400 millóns de euros que se sacan para falsear, para enganar e para modificar ese déficit deste país. Ese informe ven a decir que en vez de estar a cabeza do que era o control de déficit, nos poñemos nos puntos de cola. ¿Es así eso realmente? No, vamos a ver, yo no conozco este tema en profundidad y por lo tanto... Lo dice el Consejo de Cuentas. Bueno, bien. A mí lo que me llama la atención es que se mediaticen temas que son importantes. El tema de Pemex es un tema importante. Yo no sé el que se hayan encargado, el que se encarguen 2 barcos o 2 floteles, si puede significar dentro del PIB gallego un tema trascendente, que seguramente lo es. Pero, por ejemplo, yo echo muy en falta que en los debates tan importantes, o que debieran ser tan importantes como estos, pues no sale del tema de puertos, del sector textil, del sector agrario, del sector tecnológico, del tren de alta velocidad, que no se abre de las renovables, que en Galicia tienen una trascendencia brutal porque tienen asociados una serie de inversiones industriales que están dejadas de la mano de Dios y que hay un problema a nivel nacional importantísimo. Bueno, entonces, yo me vuelvo a lo que decía al principio. Los debates son debates donde se trata mucho la telegenia, donde el candidato tiene que dar una imagen de gente joven, bien puesta, no sé qué, bien esas cosas, pero el fondo de la cuestión, que es lo que yo creo, y sigo diciendo, que demanda la gente, es saber temas que hagan progresar al país. Y en estos debates esos temas no se tocan nunca, solo se tocan temas que produzcan conflictos o que mediáticamente sean trascendentes para que al día de mañana los periódicos abran con portadas en ese sentido. Entonces, yo sigo diciendo, bien por los debates, pero mal por el contenido de los debates. Es así siempre en las campañas, y de hecho está siendo una campaña muy limpia, ¿eh, don Gaspar? Yo, al filo de lo que dice don José Luis Sousa. Sí, yo la veo bastante limpia la campaña. Sí, dentro de lo que... Sí. Vamos a ver. Ni salió Pokémon, ni salió lo otro. Todavía. No, es que... Ha salido. No, pero no salió en los debates. No salió en los debates y no se echan los trastos. Por eso digo que me parece que es una campaña bastante limpia. Decía que al filo de lo que dice... Perdone. No, por Dios. Vamos a ver. Todo lo que dices, amigo Sousa, eso ya tenían que haberlo hablado en el Parlamento, que para eso están. Por lo tanto, en los debates ahora, la pena es que no lo hablan porque ya no lo hablaron, entonces no tienen argumentos, o sea, ya van a repetir lo mismo, que es en definitiva lo que vengo manteniendo. O sea, que estos debates se podían eliminar cogiendo una buena edición de todas las sesiones parlamentarias de todo el año y corta, pega, edita y se acabó. De hecho, una cadena gallega, podemos decir cuál es. ¿Cuál? V. Perfecto, vía V, sí. Vía V, hizo una contraprogramación magnífica, que era lo mismo que estábamos viendo en directo. Fíjate la cantidad de millones que nos hubiésemos ahorrado y que se podían ir para la banderita, por ejemplo, sin ir más lejos, para el Día de la Banderita. Es cierto, vamos a explicar lo que hicieron, efectivamente. Claro, se cogían... Cogieron la última entrevista de Feijóo, la última entrevista de Pachi Vázquez... Hicieron el mismo debate que estaba saliendo en la gallega en directo. Y no sabían. El mismo. Y los felicitamos desde aquí, desde luego. Chapó, es que es así. Claro que sí. Sigo manteniendo que... y no gastaron nada, o sea, nada. Eso estaba hecho, era cuestión de editar. Entonces, en esos debates, pues todo hay que haberlo hablado. Por lo tanto, el Parlamento da mucho juego y si no se hizo, después en 3 días no se va a hacer y se acabó. Entonces ya tienen medidas las palabras, los textos, los pum, esto. Y lo que decías tú, si Feijóo podía no saberlo, lo del contrato, pues yo creo que no lo sabía. Y se tiró ahí al charco diciendo que había el contrato. Y al final, es que, entre otras cosas, él no es uno de los firmantes. Ya. Claro. Con lo cual, ¿por qué habla de tal si él no es uno de los firmantes? Son errores. Yo lo único que puntualizaba era precisamente que eso es universal. Es decir, yo ahora acabo de terminar un arbitraje Mercedes-Benz contra Argentina y yo no puedo decir absolutamente nada de ninguna de la documentación que he visto, porque tengo una cláusula de confidencialidad. Bueno, pero digo, las partes sí que pueden ellas
difundir, y de hecho está difundiéndose todo lo que aparece por internet, porque lo difunden ellas, porque tienen la libertad. Y lo que decía don Carlos, es cierto que Pemex y la otra firmante tienen en ese tipo de cláusulas entera libertad para difundirlo si a ellos les interesa, pero lógicamente no les interesa. Pero en todo caso, fíjese, el planteamiento no era decirle existen o no esos contratos, enséñenme ustedes esos contratos, porque eso, como decía el señor Sousa, al final pues es un elemento que ha aparecido al final de la legislatura y que si se quiere hacer una crítica a fondo, puede decir ¿cuál ha sido la política en materia industrial, no solo en el ámbito, porque yo no sé, hombre, tendrá un pero bueno, también, don Domingo, también son importantes las puntualizaciones, y cuando un presidente se manifiesta y hace esas declaraciones, pues deben atenerse a lo estrictamente... yo coloco gente que está trabajando en Navantia, un colectivo de 40 personas, en concreto en este contrato, y que saben perfectamente que ha sido un gran avance y un gran éxito, se le quiera reconocer o no. Bien. Del señor ¿Quién va Feijóo? ganando el debate, Feijóo? Ahora mismo, Jorquera. empatados. Yo sigo, por lo que me están viendo aquí en Twitter, sigo viendo que no sale el tema del nacionalismo, pero por lo tanto ahí me quedo. Sí. Hasta este momento. Pues yo, por lo poco que estoy viendo así, yo diría que Feijóo está ganando. En el mío, que es Verde Esperanza, ha ganado en los tres debates, incluso por las alusiones que se le ha hecho en el de Jorquera con Vázquez, ha salido él, yo creo que triunfante, y como decía don Carlos, y posiblemente los ajenos que no han participado se lleven también con bastante probabilidad algunos réditos de un debate como, por ejemplo, en alguna ocasión que ha sido especialmente el mejor análisis. A mí unha cousa que me chamou moito a atención no debate anterior con Jorquera e que hoxe tamén está repetindo é o tema das multinacionais, do tema de Inditex, de Unión Fenosa, que dixo que unha medida política que propón o BNG é que paguen o imposto de sociedades no país galego, entendo, non? Nós que levamos tempo denunciando a explotación e a escravituda que somete Inditex aos seus traballadores a través de filiales ou do que sexa en Brasil, en Marruecos, en Bangladesh, en moitos sitios, non? Pois me chama a atención que o bloque que defende un suposto discurso a favor dos traballadores, pois aquí a Inditex non lle critica a ninguén. Ningún medio de comunicación español critica a Inditex, ninguén. E máis, hai directivos de Inditex que defenden a marca España, ¿no?, por Europa. Doña Cristina, pero hasta donde yo sé, Inditex sí parece que tiene políticas con los trabajadores que tienen los diferentes puntos de Asia y demás, no sé si bastante aceptables, sino por lo menos muy superiores a las prácticas que tiene, bueno, pues Adolfo Domínguez, por ejemplo, y otros más, que además nunca quieren someterse a las investigaciones y a los controles que hace Ropa Limpia, por ejemplo, ¿no?, en las campañas y demás. No, teñen códigos de responsabilidade firmados, pero Ropa Limpia, por exemplo, denuncia a Inditex. E unha das últimas denuncias que vin foi en Uzbequistán, por exemplo, que 1 millón de nenos deixan a escola para ir a recolectar algodón e houve multinacionais que deixaron de coller o algodón aí e Inditex non. Hai un boicot de outras multinacionais e Inditex non. En Brasil ten sentencias judiciais de nenos e de mulleres. Las sentencias sempre son judiciales. Un momento, vamos a ver, no nos quedemos en lo vano. Yo realmente me parece importantísimo lo que está diciendo ella, y yo sí creo que tenemos que hablar más de las personas, aunque aquí estemos pues sujetos en este momento a una política local o autonómica, ¿no? Pero sí que hay que mirar más allá y... Claro, pero es que... Yo simplemente también puntualizo que yo no tengo datos, y yo la idea que tenía... Pero si ella los tiene, tendría que... Y los de Ropa Limpia... Na nosa web hai moitas cousas publicadas por organismos internacionais... Lo de Ropa Limpia está bien contrastado, yo creo que hay dos... En mi opinión, ojalá hubiese 5.000 empresas como Inditex en España y 20 más en Galicia como Inditex. Yo creo que hay que separar dos cosas de las que tú, Cristina, estabas hablando. Una es utilizar mal los medios de fabricación y ser abusivo y pagar bajos salarios y aprovecharse la indigencia de pueblos que están en la miseria para establecerse allí y producir. Y otra cosa muy distinta es entorpecer el libre mercado. Desde la dirección política de cualquier partido e inclusive desde el Estado se está diciendo continuamente
que hay que externalizar, que hay que ir a buscar mercados al extranjero, que hay que buscarse la vida. Entonces, tú no puedes obligar al capital, tú no puedes obligar a una empresa, a la que sea, a pagar los impuestos en un sitio determinado. Ellos se buscan su manera de entender el trabajo, de ganar dinero, porque una empresa mercantil, el objetivo fundamental es ganar dinero y se establece donde quiere. Por ejemplo, yo recuerdo la primera fusión que hubo en Galicia de una empresa eléctrica con una madrileña, que fue Unión con Fenosa. Y yo recuerdo al presidente de la Xunta en aquel momento decir que eso no se iba a producir jamás, porque sería sacar un proceso productivo muy importante de Galicia, que era la utilización del agua como un tema trascendente, ¿no? Al final, ¿qué ocurrió? Al final ocurrió lo que tenía que ocurrir, que es que Unión se apodera de Fenosa y ahora mismo es Gas Natural la que es dueña de Unión Fenosa y de tal. Entonces, ¿quién puede impedir esa situación? ¿Cómo se puede impedir? Pues a lo mejor motivando a que la empresa se quede aquí. Pero ¿cómo se va a quedar la empresa aquí si es una empresa catalana la que compra a otra empresa? Tema de Inditex. Un tema importante para impedir cousas desas, de explotación e dos medios, como diste, un tema importante é dicilo, é dicir a verdade. Na última ronda de prensa, por exemplo, que fixo Inditex, con Pablo Isla, que a fixo Pablo Isla, ningún medio español preguntou sobre este tema, tiveron que ser medios franceses que preguntaran por este tema. Entón, a democracia é relativa. E non dio resposta adecuada. Sí, bueno, e saiu pola porta de atrás en canto puido, vamos. E despois fixeron declaracións posteriores. Pero que ningún medio español, que ningún político español fale destos temas, a mí me parece signo de falta de democracia. Esa explotación es de fuera de España, ¿no? Bueno, cando poñemos a explotación nas rúas de Coruña, nos atopamos con moita xente que tamén a sufriu. Tamén hai defensores de Amancio Ortega, eso desde logo. Bueno, como empresario y eso sí, aunque luego los métodos en estos países, bueno, pues no sean los adecuados. ¿Qué piensan ustedes por aquí, don Carlos? Bueno, vamos a ver, aquí yo creo, a mí no me gusta un aspecto de Inditex, bueno, y es la deslocalización. Yo soy consciente de que si deslocaliza tiene más beneficios, pero también que si no deslocaliza tendría menos beneficios, pero habría más empleo en España. Pero esto no es un problema exclusivo de Inditex. Ya. A mí realmente me sorprende, por no decir que me escandaliza, y no es un problema, insisto, de Inditex, que el gobierno español, gobiernos autonómicos de distintos colores, y no es el gobierno español actual, el anterior, por ejemplo, promuevan que los empresarios inviertan en Marruecos. Oiga, ¿y no sería mejor invertir en España? Donde tenemos 5 millones de parados, ¿no sería mejor? Pregunto. Porque dar facilidades para invertir fuera, cuando en España tenemos un problema grave de depresión económica y de paro... Pero es que no hay... Pero también para que no se migre, ¿no? Pero, también para que... Don Carlos, es que ese examen que haces, que es correcto, tiene otra visión. Es decir, tú imagínate una constructora hoy en España, una constructora potente, no la pequeñita, una constructora potente. ¿Qué va a hacer en España? ¿Qué va a hacer en España hoy? ¿Qué va a hacer? Pues tiene que buscarse la vida fuera. Sí, pero no hablamos... Una empresa relacionada con la energía. ¿Qué va a hacer en España si el consumo bajó un 30 o un 20% en los últimos años? Pues si tiene capacidades económicas, va a invertir fuera. Sí, de todas maneras, yo don quiero... Gaspar, vamos ya a cambiar de tema porque nos estamos... Yo simplemente quiero decir que yo comparto más bien la posición, al margen de que se aclaren todas las irregularidades y si hay sentencias que se cumplan, la admiración y hacia el esfuerzo que ha hecho Amancio Ortega a la cabeza, una compañía multinacional que tiene la sede central en Arteixo, se diga como se diga. Pero eso no se pone en duda. Bueno, pues, eso no, bueno, o sea, pues el que sea un salido, vamos a ver, pero bueno, ¿cómo no vamos a...? Depende de cómo se paga también, ¿no? Claro, simplemente, y eso daría lugar a un debate, pero con, es decir, preparándose empresarios con la como documentación Ortega, por delante. Fenomenal, pero claro, yo no quiero que los niños dejen de estar escolarizados pues en esos países porque tienen que coser cositas. Y seguro que Amancio Ortega tampoco quiere que los niños estén
den beneficios gracias a eso. Hay que tener más No conciencia. solo gracias a eso. Hay que tener más Hay que conciencia. decir las cosas, que es una compañía que se estudia en las universidades americanas por la tecnología punta que utiliza. No hablamos de eso, don Domingo, no hablamos de las máquinas, no hablamos de las tecnologías. Esta chaqueta es de Inditex, es de Zara, no hablamos de eso. Se habla de los métodos, se habla de pues eso, de que esos niños ahí estén cogiendo algodón y que no quieran someterse a los controles, don Gaspar. Y de que beneficios de ese tipo non se fan a base de salarios justos y nada de eso. Y hay que decirlo, por lo menos hay que decirlo, porque sé que mucha gente que hoy dirá, caramba, pues, ¿cómo puede ser que esos niños no estén escolarizados? Y hay que crear conciencia, y la conciencia lo primero que tienes que hacer es saberlo. Por eso, para mí esta gente que tiene estos partidos y que ponen una mesa en la calle informando, desde luego es de chapeau. Muy rápido, cambiando de tema, pero siguiendo con Inditex. Se dijo hace poco... No quiero ya con Inditex. ¿Cómo es eso de cambiando pero siguiendo? Claro, todo el mundo puede, menos yo, todo el mundo puede... Don Domingo, usted nada más le falta sentarse aquí ya. Esto es novedad. Recientemente salió publicado que Amancio Ortega había regalado un caballo de 100 millones de euros a su yerno. Pues 12 pero es que es mentira. 12 millones. Punto. Bueno, no ha habido regalo. Venga. Y ya está. Pero si no hubiera habido, no hay nada que reprocharle, pero porque es su dinero. Es que es mentira. O sea, que se ha publicado, se ha requete publicado y de 10 millones nada. No ha regalado nada. Ni siquiera caballo de cartón. Ni caballo de cartón. Cristina, que usted no le contestó a nada. No, pero es que yo del otro no puedo entrar porque estoy de acuerdo con todos. Vamos a salimos un poco, porque desde luego estamos afectados con las previsiones del Fondo Monetario Internacional que bueno, prevé pues, un futuro negro para los próximos años, que la economía española se contraerá un 1,5% en el próximo año y un 1,3% en el 2013, o sea, este año y en el 2013, aunque pues, nuestro ministro de Guindos tiene una manera de interpretarlo. Vemos esta pieza que nos ilustra. El Fondo Monetario Internacional desmonta las previsiones del Gobierno y condena a España a otro año de intensa recesión y paro. El organismo prevé que la economía retroceda un 1,5% en 2012 y un 1,3% en 2013, muy lejos de la caída del 0,5% que prevén los presupuestos generales de Rajoy. El fondo sitúa además el paro por encima del 25% en 2013. El organismo internacional, que celebra esta semana su reunión anual conjunta con el Banco Mundial en Tokio, alerta de que la recesión en la periferia de la eurozona está extendiéndose a otras economías en la región y destaca que ni siquiera Alemania es inmune. El informe señala además que España no cumplirá sus promesas fiscales en 2014, como prevé el Ejecutivo, pero tampoco lo hará en 2015 ni en 2016. Habrá que esperar hasta 2017 para que el déficit público español alcance el 3%, tal y como exige el Pacto de Estabilidad Europeo. Don Carlos. Pues hombre, cuando se habla de esto, pues nadie tiene una bola de cristal, es decir, es una prospección que puede ser cierta o no, es decir, que pueden las cosas ser todavía peor o puede ser mucho mejor. De Guindos dice que espera que no se... Yo soy de los que piensan que la situación en España tenemos potencialidad para mejorar muy sustancialmente las cosas. El problema es que... bueno, peor yo creo que todavía puede ser, ¿no? El problema es que yo creo que no se está haciendo lo que hay que hacer. Es decir, bueno, vamos a ser sinceros. Pues en primer lugar, esos 40.000 o 50.000 millones que se quiere dar a bancos y cajas quebradas, no darlos. Dejarlos quebrar, yo insisto, vuelvo a insistir, lo he dicho aquí muchas veces, y que en lugar de dar esa cantidad tremenda de dinero para tapar deudas de malas gestiones, pues que ese dinero pues sea para dar créditos para gente que empiece empresas, empiece negocios. Otra cosa que se puede hacer, y si se hiciera iríamos mejor, pero lamentablemente no veo que se haga, y lo he echado de menos también en los debates de los tres partidos en Galicia, suprimir órganos inútiles. A mí me ha sorprendido que en estos tres debates nadie se haya planteado suprimir el Valedor do Pobo, nadie se haya planteado suprimir el Consejo de Contas. Jorquera habló de la supresión de las diputaciones. Bueno, pero es otra cuestión. Pero bueno, ese es el eterno... Pero aquí hablamos de esto, sí, que depende de las elecciones autonómicas. Las diputaciones no dependen del de estas Estado, elecciones autonómicas. Entonces no tiene sentido hablar de eso. Pero hay órganos que son autonómicos
y que son perfectamente prescindibles. Nadie ni siquiera lo ha planteado, y no es solo un tema de Galicia, es un tema de todas las comunidades autónomas. Si nos ahorráramos ese dinero, tendríamos que estar poniendo menos impuestos, la gente tendría más dinero para fomentar el consumo, para invertir. Es decir, yo creo que es posible mejorar. Lamentablemente veo que no se hace lo que se podría hacer, y lo más triste es que la forma de poderlo hacer es cumplir con el programa con el que Rajoy ganó las elecciones. Claro. Tan sencillo como eso. Claro. Que curiosamente pues parece que se están empeñando en buscar cualquier punto del programa para incumplirlo, ¿no? Parece que lo que están buscando es incumplirlo todo. Bueno, pues era tan sencillo como cumplir el programa. Es decir, se ha visto con la subida del IVA. El Partido Popular ganó con una propuesta, a mi juicio, muy inteligente, completamente adecuada, bajar los impuestos. Bueno, sí. Han subido el IVA. ¿Qué se han encontrado? Que hay menos recaudación. Lo que sabe cualquiera que haya estudiado un mínimo de economía. Bueno, pues da vuelta atrás, baja el IVA. Bueno, es decir, que si se hicieran esas cosas, yo creo, de verdad, pues que podríamos mejorar y que los señores del Fondo Monetario Internacional se quedarían con un palmo de narices. Bueno, pues a ver si le oyen, don Carlos, bueno, que aunque lo dudo, eso sí que lo aunque dudo, lo hemos dicho ya muchas veces, pues bueno, por alguna vez a lo mejor tiene que llegar. El informe es apocalíptico, el del Fondo Monetario, pero es una institución que tiene datos, y yo creo que efectivamente, a la vez que se hacía con poca diferencia, Mario Draghi hacía un canto al optimismo como contraprestación. Pero yo estoy de acuerdo. Es que hablar de Mario Draghi, sí, pues no sé, como que le entra una urticaria. Yo estoy de acuerdo con usted en la última fase, de que el dinero no llega a quien verdaderamente lo necesita para que se active el consumo y para que las empresas y las familias tengan dinero, porque se quedan los bancos. Pero ¿sabe dónde está el círculo? Aparte de que los bancos reciben el dinero para hacer sus balances, para pagar, y efectivamente lo que decía usted, para comprar deuda española. Hombre, no, es decir, el dinero, los bancos, lo decíamos el otro día, son unas empresas que no son como el resto, y por lo tanto que su quiebra es un desmoronamiento del sistema financiero, y además con el riesgo de país al exterior, la falta de confianza, y los especuladores viven de eso, porque efectivamente con el informe del Fondo Monetario Internacional sube la prima de riesgo, y encima tenemos un inútil perdedor por excelencia, únicamente como comisario, que es el señor Almunia, que solo hace poner pegas. Porque fíjese, hay otro enigma que ustedes, que están también informados, lo que cuesta nombrar director gerente del Fondo Monetario Internacional. Es una autoridad que tiene la sede al lado del Banco Mundial, tiene categoría de jefe de Estado, lo que cuesta poner allí a una persona de nacionalidad, como por ejemplo fue española. El señor Rato, con anterioridad a cumplir su primer mandato, renunció en un gesto absolutamente de irresponsabilidad, porque ahora... Y muy inesperado también, pero que no se sabe muy bien qué hay ahí detrás. Es irresponsable esa renuncia, porque ahí fue por un conjunto de circunstancias, de que la buena relación que tenía entonces Aznar con el presidente americano Bush, y conseguimos poner por vez primera en la historia como director gerente del Fondo Monetario un español, que bien, habitualmente repite en el mandato. No enlace más, don José Luis Sousa. Yo creo que el asunto del que estamos hablando es un batiburrillo de situaciones que yo creo que por mucho que se lea, por mucho que se escuche y por mucho que se vea, pues la incertidumbre cada vez es mayor. Porque entre la prima de riesgo y los test de estrés de los bancos, que no sé cuántos, yo creo que los más estresados somos nosotros. Y las agencias, pero los test de estrés de los bancos, que resulta que hace 2 años teníamos una banca extraordinaria, hace 1 año teníamos una banca medianamente extraordinaria, y que ahora con el último test de estrés pues estamos todos en concurso de acreedores, pues no hay hijo de vecino que se entienda. Mi opinión es que dentro de la globalización europea no hay una política que dirija correctamente las cosas, y entonces no puede haber acuerdos que lleven a una situación económica potente. No es normal que Alemania, y se dice muchas veces, se esté financiando prácticamente al 0% y nosotros estemos pagando el 7%. Y no es normal que España, en los presupuestos generales del próximo año, tenga que pagar, creo que son 35.000 millones de euros de intereses de la deuda,
en una situación agónica como la que estamos viviendo. Entonces, aquí hay algo que primero no se entiende y hay algo que no se ordena y trae como consecuencia este estado de disparate, porque esto es un auténtico disparate. Es un disparate. ¿Han visto Angela Merkel? La persona, el industrial, ya no digo la gran empresa, pero el pequeño industrial, el autónomo, el de la pyme, que tiene sus 5, 10 o 12 trabajadores, le es imposible acceder al crédito. Y como consecuencia de esa situación es imposible que genere riqueza, es que es imposible. Y mientras esa situación no se resuelva, ya puede hablar el Fondo Monetario, ya puede hablar el señor de Guindos, ya puede hablar Draghi, ya puede hablar quien quiera, porque esto, analizando objetivamente la situación, y yo que vivo, vamos, dentro del mundo de la industria, ves que esto se está cayendo, es que se está cayendo. Y estamos moviéndonos en un camino de arenas movedizas y cada vez estamos más metidos por encima de la cintura. Y esto no se le ve, yo es que no le veo salida, porque yo creo que no hay voluntades para que esto se salga de esta situación. Porque hoy hablaban de Portugal, yo venía de viaje y estaba escuchando a un responsable político portugués que decía que se le avecinan tiempos peores. Y yo digo, ¿pero cómo se le van a avecinar tiempos peores? Y encima lo están asumiendo, porque Grecia, yo creo que está, en fin, ya además de estigmatizada, yo creo que la gente está al borde del infarto. El rescate en Italia no está saliendo mal. En Grecia, los niños están siendo pequeños, están siendo depositados por ahí en portales y en casas, sí, porque los padres no los pueden abandonar. En Grecia está habiendo un índice de suicidios, pero como nunca. ¿Han visto a Angela Merkel llegar? Tuvo que ser blindada por 6.000 policías. Pero, doña Magdalena, el problema es que lo tenemos en Madrid y lo tenemos en Barcelona y lo tenemos en las grandes ciudades. En Galicia, quizá porque hay un rural potente y todavía hay gente mayor y tenemos la huerta y tenemos no sé qué, aún vamos conviviendo un poquito. Y la pensión del abuelo que ahora hace para... También Vigo me comentaban que no barrio Calvario, eu que son traballadora social y me dedico a eso, problemas enormes. Hay, vamos, problemas de raquitismo ahora en nenos. Y entonces que la situación... no se veía desde... Sí, gente que dejó de comprar el yogur, familias que no tienen el yogur ya. La situación no se controla, es que no se controla. Hoy además es el día de la banderita, de la Cruz Roja, que bueno, pues ha habido estas peticiones que hay en la calle, las mesas petitorias y la gente con las huchas, y bueno, pues todo esto se va a destinar a muchas familias que no tienen recursos y los ayudan precisamente con bolsas de comida. A mí me gustaría que comentáramos esta noticia un poco como contrapunto a lo que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, que parece que son cosas que hablamos de instituciones, pero que no hablamos de personas, ¿no? Que es lo que estamos echando en falta en las noticias y en los debates actuales. Pues mira, hoy, el día de hoy, por ejemplo, ha llamado la atención la gran participación que ha habido con la presencia de los príncipes de Asturias, ¿no? Eso podemos empezar por ahí. Por otra parte, todo lo que sean ayudas tienen que ser bien recibidas y bien contempladas, ¿no? Y por otra parte también, yo cuando hablamos del Día de la Banderita, me acuerdo de aquella canción de Marujita Díaz, que era banderita, tú eres linda banderita, que en el tiempo que estamos, pues también había que pensar que hay muchas banderas, pero la verdadera bandera... Pero era por la española. Por la española, banderita. Sí. Y entre sus virtudes no está la de la canción, ¿eh? No, que va. No, entonces, también se puede acordar de las chicas de la Cruz Roja, que es una clásica, que yo la tengo de colección de los clásicos del cine español. Sí. Pues, efectivamente. Bueno, pues creo que hay que potenciar este tipo de gestos, ¿no? Sobre todo en una sociedad que está pues desmantelada en todos los sentidos. Lo que decías tú ahora, Cristina, en Vigo, bueno, esto es... Sí, y la Cruz Roja está haciendo además una labor esencial en la atención de personas mayores que viven solas, y eso sí que yo también... desde aquí puedo llamar la atención de que, primero, yo sé que funciona perfectamente y de cuanta más gente se consiga pues ayudar o ser socios, cada uno en la medida de lo que se pueda, pues creo que es una buena labor porque tienen
una ayuda y un aviso a domicilio que para la gente mayor, que hay cada vez más que vive sola, pues es esencial. ¿Y esta iniciativa que tienen del medallón? Sí, el medallón. Que se lo colocan o se lo ponen en la mesilla y a cualquier... Y funciona, yo lo sé, por funciona al momento. Que funciona perfectamente. Sí, yo lo sé también por, no alguien de mi familia, pero por alguien que vive solo. Eu quería relacionar este tema co anterior, ¿no? Porque falábamos de indicadores macroeconómicos e tal, e, por exemplo, o Producto Interior Bruto, aínda que medre, pode medrar a desigualdade nun país, como sucede en Argentina ou noutros países, non? Entón, bueno, pois tamén en España o informe Foesa de Cáritas indica que na época de Aznar, na época de bonanza económica e todo isto, había 10 millóns de pobres en España. Entón, a solución pasa pola política, inevitablemente, vamos. Amarse de que haxa organizacións ou religiosos ou quen sexa atendendo os servicios asistenciais e profesionais tamén, no ámbito dos servicios sociais. Vamos, se non hai políticas que xeneren emprego, se non hai políticas que traballen realmente polos últimos da nosa sociedade, eso non ten solución. Claro, porque esto está moi bien, y lo de Cáritas, desde luego es encomiable, la labor de Cáritas, pero lo que tenemos que hacer es efectivamente evitar la pobreza, evitar los pobres. 1 de cada 4 niños está en el umbral de la pobreza en este momento. 1 de cada 4 está en el umbral ya directo de la pobreza, ¿no? Creo que eso es gravísimo, es una situación que debe de solucionarse desde los gobiernos, desde precisamente... ¿Sabes dónde está el problema? Que no se administra el gasto. Ese es el asunto. No se administra, entonces al no administrar el gasto puede haber 17 millones para un medio de comunicación, para un editorial o para cuatro películas, pero es que faltan 17 millones. Uno de los temas que no se trató es el de la responsabilidad de esa dilapidación. Nos quedan 2 minutos, ¿no, José Luis? Bueno, yo... pero para todos, ¿eh? Para todos, bueno, pues entonces poco me queda. Para todos, apúnteselo, don Domingo. Sí, volvemos, si quiere, algo de la campaña ya para poner el broche, porque de aquí no vamos ya a sacar ninguna conclusión, ¿no? Referente a la pobreza, pero seguir insistiendo. Ojalá que la situación mejore. Deseo firmemente que en Galicia gane las elecciones un partido que sea capaz de poner orden y concierto en esta historia. Creo que Feijóo lo puede conseguir y creo que en estos momentos no hay alternativa. Dios nos libre, sinceramente, de un bipartito, un tripartito. Dios nos libre porque la situación es realmente preocupante. Tenemos ejemplos en ayuntamientos potentes de Galicia y creo que Feijóo se merece una segunda oportunidad. Creo que lo ha hecho bien, creo que ha contenido el gasto. Lógicamente, en esas decisiones pues hay penas, pero creo que lo puede hacer bien y creo que se merece más que el PSOE y mucho más que el Bloque Nacionalista Gallego, que no ha aportado nada a la política gallega en los últimos años, y ojalá las cosas salgan bien el día 21. Don Carlos. Pues bueno, yo sí es verdad que espero que tengamos suerte en el futuro, aunque yo soy bastante pesimista sobre lo que nos espera, ¿no? Sí, ¿cree que se está cociendo una gran revolución a nivel europeo? No, porque no toda Europa está igual. Nosotros estamos mucho Los peor. países del sur, los que están mal, los PIGS. Sí, hombre, en Portugal, España, en Italia también, aunque menos que en España. Que nos van a meter en el saco de Eslovenia y Chipre, ¿no? Parece ser. Eslovenia está mejor que nosotros a pesar de todo, Chipre también está mejor, ¿no? A pesar de todo, ¿no? No sé, yo estoy alarmado porque además, por si todo esto fuera poco, el tema del secesionismo catalán nos va a tener un coste muy grande para todos también, Sí, no lo he incluido precisamente este tema porque después de las elecciones, como vendrán las catalanas, tendremos tiempo de debatir ampliamente. Doña Cristina. Pois eu o que sí me gustaría, o que creo que fai falta, é falar de democracia interna dos partidos, é falar do tema da financiación dos partidos, de favorecer a democracia neste país. Non creo que o vexamos, pero nós intentaremos impulsalo, vamos. Volviendo al debate que se está celebrando en estos momentos, mantengo, no se ha tocado el AVE en profundidad.
Me ha hecho gracia que están hablando de un tercer idioma, que es el inglés. Yo estudié en los maristas, siempre me ha gustado el francés, por lo tanto, a mí esto del inglés, la verdad, no me acaba de encajar. Un tercer idioma no me encaja. Pues se fastidiará porque el tercer idioma es el inglés y es el inglés. Pero yo estudié en los maristas, ¿y qué le vamos a hacer? Entonces, es el que estudié. La cuestión es la siguiente: hay desencanto en los foros ahora mismo, hay un desencanto absoluto sobre la campaña electoral. Y lo que decías antes, profesor, quizá haya mucha abstención. Sí, efectivamente, yo creo que cuando se le habla, lo mejor es hablarle al ciudadano de lo que verdaderamente le interesa, porque es la manera de aumentar la participación electoral. Pero fíjese, a mí... aún queda mucha campaña, bueno, que no se va a votar mañana, algo que me ha gustado con lo que ha comenzado Feijóo, reconociendo algo evidente que hemos venido hablando a lo largo de esta tertulia y de otras, que estamos en crisis, que en Galicia hay crisis, y en España, y que Galicia efectivamente después dice que está menos mal y hay menos paro y menos dificultades porque se han cuadrado las cuentas que en el resto. Pero un elemento fundamental para salir adelante es reconocer que hasta hace poco, hace unos meses, se venía negando que España estuviera en crisis, y claro, eso es un elemento fundamental para después poder hacer un análisis y ofrecer soluciones, partir de un diagnóstico exacto, y por lo tanto yo creo que el PSOE no ha dado el nivel. Y el pero vamos a ver, un dato, ni vieron los debates, ni Jorquera ni Beiras, no se preocuparon, no les importó lo que decían los contrincantes, o sea que esa es la verdadera expectación de los debates. Don Gaspar, muchísimas gracias por haber venido hasta el miércoles que viene. Don Carlos, muchísimas gracias y ánimo, que está usted un poco cabizbajo hoy. Don Domingo, muchas gracias, tan revoltoso como siempre. Doña Cristina, tan interesante también como siempre, todas esas cuestiones que efectivamente hay que ir concienciando. Don José Luis Sousa, muchísimas gracias por venir al galope desde Madrid por esta autopista que hemos ido inaugurando poco a poco por tramos, ¿verdad? Para mí es un placer. Los que viajamos mucho a Madrid sabemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, que estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.